Cualquier cosita que no estén entendiendo me preguntan, ¿está bien? ¿Está bien, profe? Aquí podemos observar a las mucosas del intestino delgado. Esto sería una vista por dentro, ¿verdad? Lo que sería el interior del intestino delgado. Y estas serían sus vellosidades. No sé si pueden notar, ¿verdad? Estas son las vellosidades que tenemos dentro de nuestro intestino delgado. Estas tienen un tamaño de 0,5 a 1 milímetro y dan la textura aterciopelada del interior del intestino. Usualmente el intestino realiza un movimiento peristáltico, se le llama, que es el que justamente gracias a estas vellosidades va a ir permitiendo que el quimo que pasa justamente hasta sus tejidos pueda ir siendo reabsorbido otra vez. Los nutrientes que tiene todavía ese quimo entonces se va a ir reabsorbiendo otra vez dentro del intestino también, ¿verdad? Y esto va a ir pasando desde todos los extremos del intestino delgado, va a ir pasando, lógicamente, hasta llegar al intestino grueso, ¿verdad? Se compone de 4 capas o túnicas. Una túnica serosa, una túnica muscular, aquí encontramos, una túnica submucosa y una túnica mucosa. Aquí encontramos a la muscular, a la submucosa y a la mucosa. Y esta sería la forma del epitelio ya, ¿está bien? Muy bien. El intestino delgado, a ver, sí. Vamos a hablar de ciertas glándulas que encontramos en el intestino delgado, que son, por ejemplo, las glándulas de Brunner. Estas están situadas en la submucosa del duodeno, producen amilasa, que se necesita para reducir el azúcar, secretan un líquido alcalino que ayuda junto a la bilis y las secreciones pancreáticas a neutralizar la acidez y proporcionar el medio alcalino necesario para la digestión del intestino delgado. Entonces, allí se producen otra vez ciertas absorciones para reducir y secretan ciertos líquidos o ciertos ácidos para poder justamente reducir otra vez lo espeso de ciertos alimentos que nosotros consumimos, ¿verdad? Que puede contener mucho azúcar o ciertos ácidos otra vez, ¿verdad? Que puede ser de repente nocivos también para el cuerpo, por decirlo así, ¿verdad? Una manera de hablar mal y pronto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Neutraliza esa acidez de ciertos alimentos ingeridos. Tenemos, a ver, acá. A ver. Aquí encontramos la enfermedad celíaca, menciona. En la actualidad, el único tratamiento eficaz es una vida con la dieta sin gluten de por vida y no existe medicación que evite dañar o impedir el ataque a los intestinos cuando el gluten está presente. Eso se da justamente gracias a una cripta, que es una cierta hormona otra vez que se produce dentro de nuestro intestino delgado. La segunda hormona, que sería de las glándulas de Brunner, justamente menciona acá una hemorragia masiva por hiperplasia nodular de glándulas de Brunner. El tratamiento sería más bien un anticoagulante y tratamiento con eritropoyetina. Esto ya es básicamente hablando de ciertas afecciones que se puede sufrir dentro de estas glándulas intestinales, ¿verdad?
Y aquí encontramos justamente a estas glándulas de Brunner y de Lieberkühn. Estas serían también los parches de Peyer, que justamente son congregaciones de tejido linfoide no glandular. Están ubicados en las paredes del intestino delgado y controlan las poblaciones de bacterias locales. Producen anticuerpos y ayudan a la filtración líquida. Esos famosos, qué sé yo, comimos algo que nos cayó mal o no nos lavamos las manos para comer, bueno, puede ingresar al organismo entonces ciertas bacterias que justamente es la que suele producirnos las famosas diarreas por mala digestión o porque consumimos algo que no teníamos que consumir, ¿verdad? Entonces, dentro de estos parches de Peyer se producen justamente esos anticuerpos que en teoría tienen que tratar de controlar otra vez esa cuestión, ¿verdad? Muy bien. Ahora pasamos al intestino grueso. Esta constituye el último segmento del aparato gastrointestinal. Acá encontramos las siglas GI, gastrointestinal. ¿Está bien? Este es un tubo de 1.5 a 1.8 metros. Comienza en el ciego y comienza en el ciego, se divide en ciego, colon y recto. Colon ascendente, colon transverso y colon descendente y desemboca al recto y luego al ano. ¿Está bien? La función principal de nuestro intestino grueso es la de absorber agua. Pasa que de una vez que ya en el estómago ya se absorbió la mayor parte de los nutrientes que le va a servir a nuestro organismo, después de ahí ya va pasando por el intestino delgado otros ciertos nutrientes, ¿verdad? Entonces, usualmente lo que ya va pasando a través del intestino grueso ya sería más bien agua, ¿verdad? Y ya más bien productos de desecho de la digestión. Entonces, en el intestino grueso, entonces, lo que se va a absorber principalmente es agua. Y se eliminan los productos de desecho de la digestión. Genera movimiento, eliminación y absorción. Se absorbe ya lo que queda más bien de lo que se consumió. Entonces, gran cantidad de absorción de agua, el quimo se convierte en materia fecal. Dijimos que en el estómago, con la secreción o segregación de ciertos ácidos y ciertas sustancias líquidas, el bolo que consumimos se mezcló con esos ácidos, se degradó ese bolo y se convierte en líquido que es el quimo, ¿verdad? Entonces, ahí se forma de manera líquida. Cuando del estómago va pasando ya al intestino delgado, ya va siendo más bien semisólido. Entonces, cuando ya le toca pasar por el intestino grueso, entonces aquí sigue siendo fluido, pero en el intestino grueso transversal, en el colon transverso, ya empieza a ser semisólido, o sea, semifluido, mejor dicho. Entonces, ya en esta zona, en la zona del colon descendente, ese quimo, que en principio era líquido, ya pasa a ser sólido. Entonces ya se va produciendo, ya se está formando la materia fecal en esa zona. Hay una fermentación de materias fecales por acción de las bacterias de formación de vitamina K y B. Entonces, esto es lo que entonces, en teoría, se va a ir eliminando a través del intestino del colon, el intestino grueso en su colon descendente, pasa al recto y luego al ano, ¿verdad? La función entonces, básicamente y principal del intestino grueso es entonces
absorber agua y ciertos sales. ¿Está bien? Y luego, lógicamente, lo que ya no sirve, acá se absorbió agua, acá se absorbió sales, entonces acá lo que ya queda son productos de desecho, que es lo que ya justamente se va materializando, ya se va formando, ya pasó de ser semifluido a ser sólido, y eso es lo que se va a eliminar cuando se produce evidentemente la defecación, ¿verdad? Acá vamos a hablar un poquito sobre Permiso, el profe. hígado. Sí, te escucho. Profe, entonces el quimio es que, o Timo. sea, el Sí, quimo sí, es los alimentos que transforman el estómago para digerir sí. o Pasa que ah, nosotros cuando en la boca nosotros masticamos, vamos triturando el alimento, eso se va humedeciendo con la saliva, se humedece con la saliva para que justamente podamos nosotros deglutir, para que podamos tragar, ¿verdad? Por eso muchas veces cuando masticamos mal, y de repente nos atragantamos todo porque no hay una buena lubricación de saliva a ese bolo, ¿verdad? Entonces, al deglutir, tragamos y eso pasa así, bolo, literal, un bolo sólido. Pasa, porque no sé si en algún momento les pasó que masticaron mal y tragaron y incluso sintieron que ese trayecto, ¿verdad? Por la garganta. Entonces, tiene una forma sólida todavía en ese momento, y eso es lo que pasa al estómago y con los jugos gástricos que se produce que se segrega dentro del estómago, es que ese bolo se va a ir destruyendo. Se destruye a tal punto que se vuelve fluido, se vuelve líquido, ¿verdad? Y ese líquido, eso que se quedó de lo que se destruyó, por decirlo así, es lo que se le llama, a lo que le llamamos quimo. Quimo. Ese quimo es lo que justamente a través de ese quimo se va a ir absorbiendo nutrientes, que fue lo que nosotros consumimos, ¿verdad? Entonces se va a ir absorbiendo esos nutrientes que va a necesitar nuestro cuerpo. Después de eso, va a ir pasando otra vez del estómago, pasa ya al intestino delgado, ¿verdad? Y ahí otra vez se vuelve a reabsorber otros nutrientes que están quedando del quimo. Posterior a eso, entonces, va a ir ya a hacer este trayecto. Acá sigue siendo líquido, fluido, y entonces acá ya va a pasar a cambiar ese fluido. Ya va a ser semifluido, y acá entonces es en donde se produce, entre este lapso y este lapso, se produce esa absorción. Ahí hace su función el sistema, nuestro aparato intestino grueso, nuestro intestino grueso. Ahí entonces absorbe agua y absorbe sales. Y eso nomás es lo que ya le sirve ahí en ese trayecto, eso nomás ya es lo que tiene ese quimo para ofrecer al cuerpo. Posterior a eso, ya en el colon descendente, ya se va formando ya los desechos en materia dura, materia fecal dura, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros vamos a ir eliminando a través de la defecación. ¿Se entendió? sí, profe, gracias. Perfecto. Muy bien. Y acá vamos a hablar un poquitito del hígado, que es una de las glándulas más grandes del organismo. Es de color rojo parduzco y pesa de 1,4 a 1,5 kg. Está situado por debajo del diafragma y ocupa la mayor parte del hipocondrio derecho. Los hipocondrios serían las divisiones en base a la ubicación, ¿verdad? De esa zona. Aquí encontramos, este sería en una vista anterior, o sea, una vista de frente, y este sería en una vista posterior. Sería, si esto es de frente, sería una vista de esta parte, ¿verdad? Del hígado. Encontramos el lóbulo derecho, la vesícula que apenita se ve, en su vista anterior se ve muy chiquitita y se ve apenita, ¿verdad? Este es el ligamento falciforme, que es la que une justamente el lóbulo derecho con el lóbulo izquierdo.
En su vista posterior, observamos aquí una impresión gástrica, se le llama. Que justamente, no sé si se dan cuenta que tienen como hendiduras, como hundimientos, que en donde se van a ir alojando otra vez los demás órganos del aparato digestivo. Aquí encontramos el lóbulo caudado y el lóbulo cuadrado acá. Y en esta vista posterior se puede observar mejor a la vesícula, que es también un reservorio de sustancias de desecho de nuestro organismo, que usualmente se inflama cuando comemos demasiado mal y muchas de las sustancias que comemos, de las cuestiones que comemos, pueden ir a desembocar en esta zona cuando ya son cositas que de repente ya son inabsorbibles, ¿verdad? Y eso es lo que se acumula, se acumula, se acumula, y llega un tiempo, un momento en el que, qué sé yo, empieza a doler, y empiezan los problemitas en esa zona en donde se le extirpa ese órgano, en ese caso. La vesícula biliar Profe, es un saco piriforme localizado en una depresión de la cara inferior del hígado, que es esta parte. Mide de 7 a 10 centímetros de longitud y 3 centímetros de ancho. Se localiza por debajo del hígado y está unida a él por tejido areolar. ¿Está bien? permiso, profe. Sí. Profe, algunas compañeras, tres por ahí, están Sí. diciendo que no pueden entrar, si le puede aceptar. Ok. Ah, sí. No me aparecía a mí en la pantalla que querían unirse. Ahí pueden ver todos todavía en la pantalla. Sí, profe. Ok. Sí, yo veo. Muy bien, gracias por Sí, avisar. profe. Ahí, ahí sí me van a aparecer si quieren ingresar. Ok, muy bien. La vesícula biliar concentra y almacena la bilis que le llega por los conductos hepático y cístico. Entonces, también va a ir segregando, porque aquí también se produce ciertos ácidos, entonces, que es el que le va a favorecer también a la absorción de nutrientes a través de la digestión. El hígado es una fábrica química que realiza más de 400 funciones distribuidas en tres categorías principales: almacenamiento, protección y metabolismo. El hígado es especialmente importante para mantener los niveles normales de glucosa en sangre. Cuando la glucemia es baja, el hígado puede desdoblar el glucógeno en glucosa y liberarla en el torrente sanguíneo. Produce bilis que se almacena luego en la vesícula biliar. Detoxificar sustancias como el alcohol y excreta fármacos, y almacena vitaminas solubles en grasa como la A, B y E. Estas entonces son las funciones del hígado en este caso, que habíamos dicho que es una glándula anexa al aparato digestivo. Esto que vemos acá es el páncreas. Acá está el hígado y acá está la vesícula biliar. Muy bien. Esta es la porción del intestino delgado también. Entonces aquí encontramos al páncreas. El páncreas es un tejido glandular
exócrino y endocrino. Está compuesto por dos tipos de tejidos glandular. El páncreas es una glándula mixta porque es exócrina y es endócrina. Islotes pancreáticos forman la porción endocrina del páncreas. Los islotes de Langerhans forman, o están formados, mejor dicho, principalmente por dos tipos de células. Células alfa y células beta. Estas células secretan las hormonas glucagón, insulina, somatostatina y el polipéptido pancreático. Hay ocasiones en las que de repente personas con diabetes, por ejemplo, suelen consumir incluso algunos de los medicamentos que consumen tienen estos nombres también, porque es la función del páncreas, pues la de producir estas hormonas. Entonces, cuando hay un déficit en la función del páncreas, es justamente ya cuando empieza la diabetes y demás, es que justamente para optimizar ya o ayudarle al páncreas en este caso es que se va justamente medicando con estos tipos de medicamentos otra vez. Hormonas que tienen evidentemente estos compuestos otra vez. Por eso que de repente decimos, ¿verdad? ¿Y por qué si mi cuerpo produce luego eso yo tengo que consumir en medicación eso, ¿verdad? Una medicación externa otra vez. Porque justamente por el déficit. Usualmente no está trabajando como tiene que trabajar o ya no produce. Entonces, en ese caso es que se le da esa ayuda externa. El páncreas exócrino secreta jugo pancreático y tiene la enzima amilasa pancreática que digiere el almidón. Muy bien. Ok. Hasta ahí páncreas y ahora vamos a hablar del vaso. El vaso es un pequeño órgano situado por debajo del diafragma izquierdo, detrás del estómago, por delante del riñón izquierdo y está por encima del colon descendente. En síntesis, está ubicado en esta zona. Esta sería una vista anterior, entonces estaría cerca, o sea, más o menos esta parte, ¿verdad? Okay. Del lado izquierdo. Muy bien. Nicolasa, ¿me puedes leer lo que está abajo, por favor? ¿Verdad que, profe? Ok. Está cubierto por la parrilla costal izquierda que le proporciona mucha sangre y se encarga de producir linfocitos, creo que porque no me salió todo. Sí. Inferior se destruyen los hematitis viejos y glóbulos, hasta ahí lo que yo tengo. Ok. Muy bien. Entonces, el vaso está recubierto por la parrilla costal. ¿Qué quiere decir eso? Justamente este gráfico. Le cubre las costillas entonces. Le recubre, le protege, ¿verdad? Justamente eso es lo que le da una cierta protección a ese órgano. En su interior, o sea, en el interior del vaso, hay mucha sangre que es la que está encargada de producir la inmunidad, los linfocitos, ¿verdad? Y aparte también eliminar eritrocitos. Habíamos dicho que pasado un periodo de tiempo, los eritrocitos viejos son reabsorbidos otra vez por otras sustancias, otros compuestos u otros órganos, ¿verdad? En este caso, entonces el vaso también se encarga de eliminar a esos eritrocitos viejitos, ¿verdad? En su interior se destruyen los hematíes viejos. Eso es lo que realizan entonces. Que eran los eritrocitos, habíamos dicho que eran los glóbulos rojos, ¿verdad? Entonces, dentro del vaso se destruyen esos glóbulos rojos viejos. Muy bien. El peritoneo.
reviste la cavidad abdominal pelviana, el peritoneo visceral cubre algunos órganos. El peritoneo parietal, entonces, es la que recubre toda la cavidad abdominal, que sería esto, y el peritoneo visceral cubre a algunos órganos otra vez. Muy bien. Vamos a hablar otra vez, o sea, de nuevo, ¿verdad? De lo que justamente les venía mencionando. El transporte y mezcla de los alimentos en el tubo digestivo. Y atiendan bien acá, porque este sí es un ítem para el examen. Yo sí suelo pedir que me expliquen, incluso con sus palabras, el proceso de la digestión. Y esto les va a ayudar mucho para poder deducir eso. Primero que nada, lógicamente, se produce la masticación. Sirve para reducir el tamaño de las partículas de alimento y mezclarlo con la saliva para facilitar la deglución. La masticación es un acto voluntario. Habíamos dicho, se introducen los alimentos a la cavidad bucal. Gracias a los dientes, eso se puede triturar. ¿Para qué? Para que eso disminuya de tamaño. No obstante, libera el sistema salival, va a ir liberando justamente saliva para producir una buena lubricación en ese bolo que se está formando en la boca, dentro de la boca, para que eso facilite la deglución, para que eso facilite que nosotros podamos tragar. Una vez ya todo triturado, entonces pasa a la deglución, que es lo que les mencioné. Conjunto de movimientos complejos que llevan el bolo hacia el esófago y evitan su paso a las vías respiratorias. Tiene una fase voluntaria y una fase involuntaria. Cuando habíamos visto el sistema respiratorio, les había mencionado yo a una cuestioncita aquí, se llama epíglotis, ¿verdad? Es como una puertita, una palanquita que puede evitar que lo que nosotros estamos consumiendo pueda ingresar a la vía respiratoria o que justamente evite que pase hacia el conducto por el que no tiene que pasar, lógicamente, ¿verdad? Acá podemos observar mejor. Acá se produjo la masticación, se produjo el bolo, se deglute. En teoría eso tiene que pasar acá atrás. O sea, acá, ¿verdad? Bolo y pasa por el esófago. Esta es la tráquea. O sea que cuando nosotros respiramos, la epiglotis hace esto. Tapa, por decirlo así, el conducto del esófago para que justamente, el esófago, para que el aire pueda ingresar por la tráquea y vaya a los pulmones. Si no, el aire puede ir al estómago, ¿verdad? En teoría. Entonces, esa es su función. Hace la periñita baja, en todo caso, para taponar o para obstruir el paso al esófago cuando vamos a inhalar aire, cuando vamos a introducir aire, oxígeno a los pulmones. Y en teoría, baja o va otra vez hasta esta zona, a esta zona, perdón, para obstruir a la tráquea para que lo que nosotros estamos consumiendo no pase a esta zona. Tiene una fase voluntaria y una fase involuntaria, menciona. Ahí es donde se produce de repente esa joda de que estamos comiendo algo y el famoso en guaraní de iputú. Te atragantas, hablando mal y pronto, te broncoaspiras. Entonces, eso que consumimos pasó un poquitito a la vía respiratoria. Por eso es que te desespera, te ahoga, empiezas a toser, porque la tos es un reflejo también de nuestro sistema respiratorio para eliminar otra vez ese cuerpo extraño que ingresó en su caminito, ¿verdad? El que ingresó a su paso, el que está obstaculizando su paso. Entonces,
Esa es una función principal que tiene esta epiglotis también en esta zona. Muy bien. Entonces, otra vez a lo nuevo. La primera fase del transporte y mezcla de los alimentos, entonces, masticación. Masticamos, ensalivamos lo que estamos comiendo. Deglución, tragamos. Gracias al tragar, justamente va a ir bajando por el esófago, que es lo que justamente les mencioné que produce un cierto peristaltismo esofágico. ¿Qué es el peristaltismo esofágico? Hablando mal y pronto es esto. Va pasando, a la par que va pasando, se va haciendo se produce un cierto movimiento que es el que le permite que vaya discurriendo o vaya bajando para que ese bolo llegue justamente al estómago. Contracción en el estómago distal. Las contracciones comienzan en el estómago distal y se hacen más fuertes en el antro. Las contracciones mezclan el quimo, que son las secreciones dentro del estómago, y machacan el contenido contra las paredes del estómago y el píloro. En el estómago proximal se almacena el alimento durante 1 hora y se mezcla con las secreciones gástricas. Se produce quimo, ¿verdad? O sea que 1 hora más o menos tarda entonces en producirse toda esa mezcla, trituración y machaque dentro del estómago. Entonces, y eso siempre va a ir dependiendo otra vez del tipo de alimento que consumamos, porque hay alimentos que no digerimos tan rápido como otros, ¿verdad? Los ciclos de propulsión y retropulsión continúan hasta que el tamaño de las partículas de comida sean digeribles y es aproximadamente de 0.1 milímetros, adecuado para ser vaciadas en el duodeno. O sea, para que vaya pasando otra vez al intestino delgado en ese caso. El intestino delgado tiene 3 funciones principales: movimiento, digestión y absorción. Movimiento es una mezcla, hay una mezcla en ese momento gracias también al movimiento peristáltico. Digestión y absorción, se produce la reabsorción, justamente absorción de los nutrientes que le están sirviendo todavía a nuestro cuerpo. Las contracciones peristálticas es la propulsión organizada de material a distancias variables dentro de la luz intestinal. Se abre esto y esto se cierra. Entonces va realizando ese movimiento para que se produzca el paso de los alimentos por esa zona. El intestino delgado mezcla y transporta el quimo por movimientos denominados contracciones segmentales, que es esto en teoría. Muy bien. Motilidad del intestino grueso. Estamos ya terminando. Ya se absorbió todo lo que se tenía que absorber dentro del intestino gracias a esos movimientos también que va realizando. Eso va a ir pasando ya justamente al intestino grueso, va a llegar. Haustras son contracciones similares a la segmentación, pero más lentas. Función de absorción de agua y sal. Acá se va formando eso. Y de acá pasa a ser, sigue siendo fluido, acá pasa a ser semifluido y acá ya va a pasar a ser sólido, que es lo que mencionamos antes, ¿verdad? Esas, lo que va quedando de esa digestión, ¿verdad? Movimientos en masa. Hay una contracción de una porción larga del intestino, que es la de, o sea, su función es la de mover las heces hacia el recto. Entonces, esas contracciones se producen en esta zona para que justamente esos productos de desecho ya que van quedando en la digestión, entonces sean eliminadas a través del recto. Entonces, acá se producen esos movimientos de contracción, entonces,
para que el intestino mismo vaya acumulando en cierta zona y vaya produciéndose, se vaya produciendo entonces esa eliminación. Acá menciona que sus contracciones son lentas. Es por eso que muchas veces decimos, tengo el tránsito lento, ¿verdad? Unos más que otros incluso. Entonces es cuando famoso se suele producir el estreñimiento. No se le favorece a esa contracción, a esa conducción de producto, ¿verdad? Como bien dice, en el intestino grueso entonces se absorbe agua y sales. Hay ocasiones incluso en las que nosotros no tomamos agua y difícilmente luego nuestro intestino grueso va a poder trabajar bien. Si al no consumir, al no tomar agua, eso no está bien lubricado, no se va a poder ir eliminando como corresponde. Entonces, usualmente a las personas estreñidas, eso es lo que se le indica principalmente, el consumo de fibras y el consumo de agua. Pero si yo como naranja, pero si yo tomo tal cosa, pero si yo como, qué sé yo, manzana, no. Usualmente, o avena, ¿verdad? Pues famoso también consumimos avena. Si no tomas agua, no hay manera de que ese producto de desecho se pueda ir eliminando tranquilamente. Entonces, tenemos que consumir agua para irnos bien de cuerpo incluso. ¿Está bien? Muy bien. Y los movimientos en masa es la que llenan el recto, esta zona, se abre el esfínter interno y sentimos la necesidad de defecar. Eso es algo voluntario. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo contener eso. ¿Está bien? En menos de un minuto se va a terminar nuestra clase y yo quiero que nos conectemos otra vez. ¿Está bien, chicos? Está bien, profe. Ok, un ratito nomás nos conectamos. Voy a llamar lista después porque esta diapositiva luego era justamente nuestra clase. Ok. Muy bien.